Axel Kicillof salió en Twitter a decir que Milei tiene una bancarrota intelectual respecto al tema de la teoría de la inflación. Esta es la cuenta oficial de Axel Kicillof. Leamos el tweet porque es fantástico. Increíble la bancarrota intelectual del licenciado Javier Milei con respecto a la teoría de la inflación. 1. Milei en campaña decía: la inflación es en todo momento un fenómeno monetario. Es decir, que el déficit se cubre con emisión y la emisión se traslada instantáneamente a los precios. Bueno, acá hay varios problemas. Argentina terminaba emitiendo dinero, imprimiendo dinero porque no había otra forma de cubrir el déficit, pero podría haber impreso dinero porque, sí, ¿me entendés? Un montón de países, por ejemplo, durante la pandemia imprimieron dinero. No necesariamente tiene que ser por el déficit, ¿ok? Segundo, dice que se imprime dinero, eso genera inflación que se traslada instantáneamente a los precios. Esto es un error técnico que viene un profesor de la UBA y lo voy a explicar para que cualquiera lo entienda porque la economía está al alcance de todos, contrario a lo que te dicen un montón de economistas. La gracia de ser el político que imprime el dinero es que cuando vos imprimís el billetito que está fresquito, apenas lo imprimís, ese billetito todavía no perdió valor, ¿sí? Porque no impactó en la economía todavía. Todavía la población no se da cuenta que hay un exceso de billete. Lo acabás de imprimir. Entonces, vos lo imprimís y con ese billetito, con ese billetín, pagás o tus empleados públicos, o los planes sociales, o subsidios, lo que sea. O sea, vos, político, imprimís, gastás en el Estado, comprás votitos con eso, y una vez que esa plata, que ese aluvión de nuevo dinero impacta en el mercado, la gente se empieza a dar cuenta que hay un exceso de billetes y para proteger lo único que sigue teniendo valor, que es este mate, sube el precio del mate. O en realidad lo sostiene o lo mantiene, porque lo que está bajando de precio es la moneda. ¿Se entiende? De hecho, el hecho de que cuando hay inflación los precios suban es porque los comerciantes, o en realidad los dueños de las cosas, intentan mantenerse con esto, que tiene mucho más valor que la moneda que se está devaluando. Entonces vos te quedás con el objeto, porque el dinero no tiene sentido. Cuando el dinero empieza a fluctuar mucho en su valor o se devalúa demasiado rápido, lo que haces como comerciante es estoquearte, conseguir la mayor objetos posible porque el dinero no tiene sentido. Cuando el dinero se empieza a revalorizar, te dejas el stock y te quedas con el dinero. O sea, básicamente, te quedas con aquello que sea resguardo de valor. ¿Ok? Bueno, me fui un poquito del tema, pero expliqué el por qué lo que dijo no tiene ningún sentido. Por lo tanto, eso de se traslada instantáneamente no es así. Primero se imprime el dinero, eso tiene un valor todavía igual al momento de lo que valía la moneda en ese momento. El político le da el dinero a sus empleados públicos o al que sea que le esté dando o se lo roba, lo que sea. Una vez que el dinero impacta en la economía, empieza a haber inflación. O sea, apenas se imprime, no. Es luego, con el tiempo. ¿Sí? Bueno, acá quiero que noten una parte importante, que es que el hecho de que él no tiene ni idea cómo escribir algo, porque el punto 1 y el punto 2 deberían ser un solo punto. Porque fíjense, Milei en campaña decía la inflación es en todo momento un fenómeno monetario, es decir, que el déficit se cubre con la emisión y la emisión se traslada instantáneamente a los precios, pero una vez en el gobierno, ves que todo esto debería ser un punto, pero no importa. Pero una vez en el gobierno, Milei empezó a cambiar su discurso. Inventó que existía un rezago de 12 a 18 meses en que se detiene la emisión y baja la inflación. Te lo explico, mira. Una forma de explicar esto, además del hecho de que obviamente la inflación sigue estando, o sea, vos, por ejemplo, para que se entienda, ¿no? Vos, por ejemplo, podés imprimir un montón de dinero. Vamos a hacerlo así. Vos podés llenar una casa de agua, ¿ok? Vos cerrás la canilla, que es la emisión monetaria, o sea que se dejó de llenar, pero ahora tenés que sacar el agua que quedó adentro. Esa es la inflación remanente, por eso es que Milei está absorbiendo peso para bajarla. Pero otra forma de explicarla que es mucho más interesante es que hay un efecto psicológico que es súper divertido. Como te dije antes, en una economía donde constantemente se evalúa la moneda, o sea que la moneda no tiene ningún tipo de valor o va perdiendo el valor, yo te hago una pregunta. Suponete que vos vendés este mate y tenés este billete. ¿Con qué te quedás? ¿Con el billete o con el mate? ¿Sí? Bueno, esto es más probable que mantenga su valor que esto que se está devaluando todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, constantemente vos te vas quedando con tu stock y vas remarcando el precio.
porque hay incertidumbre. Se rompen los precios relativos de la economía. Vos no sabés cuánto cuesta algo porque el dinero no tiene valor, va cambiando su valor constantemente. El hecho de remarcar todos los días los precios es una costumbre que cuesta tiempo que se te salga, ¿sí? Y entonces, entre cualquier cosita que ves que pasa así, volvés a remarcar los precios, porque Argentina en un tiempo fue así. Como era no teníamos reserva, no se estaban haciendo bien las cosas económicamente, se estaba imprimiendo un montón de dinero, cualquier cosita que pasaba hiciera que saltara el tapón por todos lados. Entonces, la gente, para que se vuelva a acostumbrar a que esto tiene valor, tiene que pasar un tiempo. Y te doy un muy buen ejemplo. Se salió del cepo el lunes de la semana pasada, ¿sí? Todo el mundo pensaba que eso iba a hacer que se vaya a la mierda todo. Entonces aumentaron los precios muchos proveedores que hoy los están bajando. ¿Y por qué los están bajando? Y porque se dieron cuenta que hicieron algo mal. Tomaron una decisión, pasaron a una Argentina que quizás, ojalá, Dios quiera, no existe más, que es la Argentina de la constante incertidumbre. ¿Sí? Entonces, además del hecho de que lleva tiempo sacar el agua de la casa, que ya está ahí, porque se fue acumulando la inflación, además de eso, también lleva tiempo que se cure el ciudadano promedio. El ciudadano promedio que agarra y remarca los precios cada vez que pasa algo porque se asusta. Esa costumbre, para que esa costumbre se termine, va a llevar bastante tiempo. Así que sí, hay un efecto remanente en la inflación. No solamente por el hecho de que la masa monetaria sigue estando y sigue aumentando y sigue afectando la economía, o sea, el exceso de dinero frente a no demanda del mismo, bien, sino también por una cuestión de que la gente tiene que volver a adaptarse, tiene que empezar a adaptarse a un nuevo sistema, a un país normal. Esa es otra razón, te di las dos razones por las cuales lleva tiempo. Entonces dice, ¿la inflación de estos meses responde a lo que ocurrió hace un año o más? No, de hecho no. Fíjate, esto lo podés observar empíricamente. Nosotros pasamos de un modelo donde Massa había emitido una cantidad pornográfica de dinero. Entonces, los primeros meses que continuaron al gobierno de Massa, ya en el gobierno de Milei, fueron meses de muchísima inflación porque había un excedente de pesos en una economía que no quería pesos y estaba escapando a otras monedas. Pero con el tiempo la inflación fue bajando. Entonces, el tema es limpiar totalmente la inflación lleva un montón de tiempo. Las decisiones que se toman hoy pueden tener impacto durante meses. Pero si vos cortás la emisión y empezás a hacer bien las cosas y vas a notar un efecto no instantáneo, pero de mucha inflación, pero va bajando. Lo que se dice es que lleva de 12 a 18 meses limpiar toda la inflación generada en ese mes que imprimiste un montón de dinero. O sea, lleva tiempo. Igual, ¿querés que te diga la verdad? Se hizo en tiempo récord. Japón, por ejemplo, para limpiar su inflación estuvo años de los años. Mientras que nosotros pasamos en un solo año de 25% mensual de inflación a la última dio alta, 3.7, pero llegamos al 2, o sea que... Bien. 3. En los últimos meses, Milei cambió otra vez de libreto. Dijo que su gobierno no devaluaba porque la devaluación se va a precios. Entonces, ¿dónde quedó la importancia de la emisión en esta nueva contorsión de discurso? ¿Qué dijiste? ¿Qué boludez esto? Esto ya ni siquiera tiene sentido. La emisión sin demanda del otro lado se detuvo. Por eso despreocupate. Si hay demanda, se emite, está todo bien, no hay inflación porque vos estás tirando algo a un mercado que lo desea, ¿ok? Bueno, así que eso saquémoslo. Y después dice, Milei dijo que su gobierno no evalúa. Mirá, esto fue escrito después de salir del cepo. Así que no, ahora ya no hay más devaluación forzada por el gobierno. Para poder devaluar una moneda, el gobierno tiene que tener el control de esa moneda. ¿Sí? Hay dos formas de devaluarla. Si tenés un control fijo, o sea, vos decís, tantos pesos equivalen a tantos dólares y eso lo pone el gobierno, eso sí lo puede controlar y puede devaluar moviendo esa agujita, ¿ok? Que al final de cuentas es una ilusión, pero no importa porque va a haber un mercado paralelo donde realmente las cosas van a tener el valor que tengan, pero no importa. La otra forma es imprimiendo un montón de dinero no habiendo demanda, pero tampoco podrías controlar exactamente cuánto vas a devaluar, porque si vos aumentás 20% la masa monetaria no significa que va a haber un 20% de devaluación ni en pedo.
Porque no sabes, capaz que tenés algo de demanda del otro lado, no es directamente proporcional. Así que, o sea, no podrías controlar cuánto evaluás. Digo, lo harías, pero no podrías controlar cuánto evaluás. Lo que pasó es en este caso incluso ni siquiera es una depreciación de la moneda, es una apreciación de la moneda porque el dólar blue de hecho bajó y el dólar oficial está cada día mejor, así que no estamos viendo una devaluación, sino que estamos viendo lo contrario. Pero bueno, no es el accionar de Milei. De última será el accionar de la sociedad, que cree o no cree en el peso y a eso se resumirá todo. 4. Pero los volantazos conceptuales no se detienen ahí. Ok, después de entregarle el manejo de la economía al FMI, esto no es así, pero no importa, que lo obligó a modificar el régimen cambiario. Hay un video del 2015 diciendo que Milei iba a ir al FMI o a cualquier ente internacional para conseguir los fondos para salir del cepo. Pero bueno, dale, ponele que lo obligó a modificar el régimen cambiario. Milei nos avisa que a la inflación la producen los formadores de precios. Bueno, acá hay una parte que quiero que entiendan, él le da retweet a esto, si aumentan los precios no compres. A ver, de vuelta. Yo te dije que lleva tiempo que el argentino se cure. Se cure de hijo de putas como vos, Kicillof. Vos fuiste ministro de Economía durante el kirchnerismo. Entonces, va a llevar un tiempo hasta que se cure. Y curarse significa dejar de asustarse de cambios de cosas. Se cambió algo, no, entonces se va a ir toda la mierda de vuelta, voy a remarcar los precios. No. Entonces, puede que en una situación que vos cambiás del régimen cambiario, la gente crea que las cosas se van a ir a la mierda, entonces sube los precios y después los baja. Como ya pasó al principio del gobierno de Milei. Cuando asume Milei, la gente le dio miedo. Pensó que todo se iba a ir a la mierda. Aún así, prefirieron esa incertidumbre que Massa, ¿no? Pero bueno, la gente le dio miedo. Entonces, ¿qué hizo el comerciante? Se estoqueó. Dijo, prefiero tener más mates que tener más pesos porque el peso se va a devaluar, se va a morir. ¿Ok? Entonces toqueó un montón de cosas. Y después no vino ese cataclismo que esperaban. Y el stock les empezó a pesar. Porque empezaron a notar, por ejemplo, que se podían abrir las importaciones de mates y sus mates empezaban a perder valor frente al valor que se conseguían por importación teniendo un dólar barato. Estaban complicados. Entonces empezaron a bajar los precios para poder vender el stock que yo no entiendo, ¿no? ¿Cómo no entenderá el argentino de tenerle miedo a esto? Yo lo entiendo. ¿Sí? Entiendo que ya está toqueado, pero ya vivió esa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Milei? Pero además, no es solamente Milei, se lo dijeron todos. Suchovsky también. A ver, todos los economistas de bien que conozco yo hicieron esta advertencia y la voy a pasar a repetir yo de nuevo por las dudas. Cuando había inflación, vamos de vuelta con el ejemplo del mate. Supongamos que yo vendía mate. ¿Ok? Durante mucho tiempo en Argentina, como había problemas para la importación y la moneda no se sabía cuánto valía, el buen comerciante era aquel que tenía muchos mates. No el que tenía el mejor precio, el que tenía muchos mates. Porque, y esto lo va a entender cualquier argentino o venezolano o cubano que esté viendo este video, o los bolivianos también se sumaron al equipo ahora, teníamos un problema de stock. Había desabastecimiento de todo. Entonces de repente ganaba el que tenía el producto. Le ponía el precio que quería y ganaba el que tenía el producto. Entonces, durante mucho tiempo, ser un buen comerciante significaba tener muchos mates. Después cambió. Cuando la moneda se estabiliza, ¿el buen comerciante quién es? ¿El que tiene stock? No, el que tiene el mejor precio. Ahora, la inflación es una aliada de los malos comerciantes. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, podía poner este mate a 10.000 pesos, ¿sí? O 30.000 pesos, o 50.000 pesos, no importa. Venga alguien y me diga, che, tipito, me parece que vos tenés un poco caro el mate. Y yo le iba a decir, no, hay mucha inflación. Y el otro me va a decir, sí, es verdad. Y sí, este mes hubo aumento y todo lo demás. En un contexto inflacionario, ¿sí? El hecho de poner cualquier precio pasa desapercibido. Nadie se da cuenta que estás haciendo mal las cosas, porque en realidad tampoco las estás haciendo mal. No se sabe cuál va a ser el precio, entonces viva la pepa. Cuando se acaba el contexto inflacionario, el verdadero buen comerciante no es el que tiene muchos mates, sino es el que tiene buen precio. Y esto se lo advirtieron los economistas a los comerciantes. Le dijeron, dejen de estoquearse. Total, las cosas se van a conseguir, los mayoristas van a seguir estando y preocúpense más por conseguir el más barato y empezar a ser competitivo con los precios, porque va a cambiar el paradigma.
Entonces está bien que el presidente salga a dar clases y decir, muchacho, ya no existe más esa Argentina. Empiecen a preocuparse por los precios, dejen de enloquecer, dejen de comprar caro pensando que todo se va a ir a la mierda, porque no se va a ir a la mierda. En otras palabras, no vayas el lunes, cuando vos pensás que todo se va a pudrir, o el viernes, cuando pensás que se va a pudrir el lunes, a comprar algo a las apuradas, porque no se va a pudrir el lunes. No va a pasar. Dejá de vivir en esa lógica argentina. No va a pasar. No hay que estar más asustado. Pasó incluso, les cuento, hubo un montón de gente que ante la expectativa de que se salga del cepo cambiario, fue y compró dólares en las apps el viernes, sábado y domingo. Y se clavaron comprando un dólar a 1.300 porque el lunes estaba a 1.100. No, sí, dejen de apostar a que las cosas se van a ir a la mierda. ¿Cuántas veces más necesitan, cuántos meses más necesitan de evidencia para entender de que hay cierta estabilidad por ahora y pareciera que no se va a ir a ningún lado? Dejen de pensar que estamos con Sergio Massa. No pasa más esto. Ahora tenemos superávit fiscal y tenemos reservas en el Banco Central. Con esas dos cosas puede hacer lo que vos quieras. No importa si mañana explota Estados Unidos, bueno, si explota Estados Unidos puede pasar cosas, pero no importa si mañana hay una crisis mundial, nosotros estamos un poco más protegidos que el resto. Te doy un ejemplo muy tonto. Si mañana pasara, yo qué sé, otra pandemia, Dios no quiera, el hecho de tener superávit, o sea, el hecho de que vos tenés plata disponible para mover sin tener que sacarle una caja a la otra, ya te vuelve un poco más impermeable a esta clase de cosas. Tenés con qué, tenés espalda, entonces, y encima tenemos ahora reserva en el Banco Central. Y los préstamos los tenemos que pagar, vencen dentro de 4 años. Estamos bien, tranquilo. Dentro de 4 años preguntemos lo que va a pasar ahora, pero ahora estamos bien, tranquilos. Entonces está bien que Milei ponga esto. Si te aumentan los precios, no compre. Porque la gente asustada todavía tiene el chip viejo, el chip que generaste vos, Kicillof, que generó Massa, que generó Alberto Fernández, que generó Cristina. El chip de más vale voy ahora y lo compro. 5. El experto en crecimiento con y sin dinero reemplaza toda su chapucería previa por este dibujito. Pero ¿de qué mierda? ¿Cómo? El punto 5, si termina con 2 puntos, no puede seguir con el punto 6. Esto debería ser un solo punto, Kicillof. En resumen, Milei resultó ser un marxista, pero de la escuela de Groucho. Estas son mis teorías, pero si no funcionan tengo otras, un chanta. Mirá, más allá, supongamos que efectivamente Milei se contradijo en todo lo que dijo. Supongamos, no es el caso, porque es la primera vez que tenemos un tipo del cual tenemos registro en el 2015 diciendo que iba a hacer, hizo exactamente eso y pasó lo que él dijo que iba a pasar. Pero supongamos de que es un tipo que se contradijo desde el día que asumió hasta hoy. Perfecto. La inflación bajó el desempleo, bajó la pobreza, subió la actividad económica. ¿Qué pija me importa lo que dijo o lo que no dijo? Me voy a basar en lo que logró. Ya no existe más la política de las palabras. Los políticos le daban interés a las palabras porque después no cumplían con las cosas. Entonces importaba lo que decían, porque no tenían nada para mostrar. Esa es la realidad. Entonces se basaban en eso, en palabritas y boludeces. Y le dan peso a las palabritas y boludeces, porque si le dieran peso a las acciones, bueno, nos daríamos cuenta de que cada vez que Cristina Fernández de Kirchner necesitaba dinero, expropiaba. Cuando se fue el gobierno, se fue dejando récord de gasto público. Tendríamos que ver, por ejemplo, que la realidad es que se están muriendo todos en la provincia de Buenos Aires. Hay un asesinato cada 2 segundos. Y si vemos cuál es la forma de combatir la inseguridad, es que Kicillof prohibió de que vayan más de una persona en moto. O sea, perdón, el problema no estaba en la ausencia de policía. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Esa policía ausente va a parar esa moto que viene con 2 personas? ¿No estaba ausente la policía? Esta gente le da peso a las palabras porque es lo único que tiene para mostrar. Porque acciones no tiene ninguna. Resultado no tiene ninguno. A ver si dejamos de escuchar a las personas que nos hicieron mierda. Porque Kicillof quizás no sea culpable de la emisión descontrolada, pero sí es culpable de la cantidad infinita, interminable de juicios
por la expropiación de YPF. Y también es culpable del cepo, por cierto. Así que, basta. Terminemos con las boludeces que el gobierno de Milei hoy ya tiene cosas para mostrar. Es increíble. Nunca antes había pasado esto. ¿Querés saber qué pasó con el último presidente? ¿A un año de su presidencia? Por las dudas, ¿no? Si querés nos fijamos. No había nada para mostrar. Nada. Absolutamente nada para mostrar. Espero que te haya gustado mucho este video. Te recuerdo que esto se mantiene gracias al esfuerzo de mis Patreon. Puedes entrar en patreon.com/tipitinojado, en tipitinojado.com/donaciones. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias. Gracias por haber llegado al final de este video. Como siempre te deseo libertad.